y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, que no sea para la edificación. Si es así, Señor, ayude a silenciar primeramente quien está hablando, mas si es para edificarnos, que nuestro corazón lo reciba y lo ponga por obras. Así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, sí me puedo. ¿Quién me habla? ¿Ah? Ya lo paso. La veía. Me causas curiosidad. Bien, estamos en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Éfeso, ¿cierto? Hablábamos la charla pasada que esta es una de las cartas, digámoslo así, como pilar o fundamento de la fe. Y es una carta que nos conviene leer, meditar, comprender. ¿Y por qué digo nos conviene? Porque están todas las riquezas y lo que nosotros estamos llamados a hacer en Cristo. Los dones, los beneficios, a qué estamos llamados, qué somos nosotros en Dios, cómo nos ve Él, y si Dios, cómo nos ve Dios es cómo nos ve el cielo. Y si nosotros no le creemos a Dios, entonces muchas veces vamos a tener un problema de identidad precisamente porque no le creemos a Dios cuando Él nos dice cómo nos ve y cómo realmente somos. Porque todavía tenemos el sesgo o el velo de la carne. Y bajo ese velo sesgo de la carne, normalmente nos vemos. Y si tú te ves bajo el sesgo de la carne, no vas a ver sino problemas, envejecimiento y todas las cosas que nos pasan a nosotros por el solo hecho de ser seres humanos y ser de carne y hueso. Pero cuando nosotros incorporamos la palabra de Dios y le creemos, entonces ya se nos abre otro norte, otra perspectiva y otro sentido de identidad diferente al que la carne, al que el mundo nos ofrece o nos dicta. Y es ese principio de identidad es el que está dentro de la carta a los Efesios. Si yo quiero saber quién soy, debo comprender estas palabras de esta carta. Si yo quiero saber quién soy, aquí está todo lo que compone nuestra identidad, o por lo menos gran parte de lo que el Evangelio nos dice quiénes somos nosotros. Y está claro que si yo sé quién soy, voy a saber a dónde ir. Si yo no sé quién soy, entonces yo no voy a tener rumbo, no voy a tener norte. Esa es una premisa clara. Y en Efesios, el apóstol Pablo nos está regalando, de acuerdo a toda la revelación que él tenía de parte del Señor, quiénes somos nosotros, como individuos, como parte del cuerpo de Cristo, y aparte de todo, qué estamos llamados a hacer en Cristo. Entonces, por eso es que es importante. Eso ya lo hablamos en la charla pasada, simplemente estoy recapitulando un poco. Vamos en el capítulo 1, versículo 15. Sí, solo lo voy a leer para no leer entrecortado, sino darle contexto. Voy a pasar de largo, no voy a explicar eso, sino que empiezo a explicar desde el 18. ¿Listo? Este capítulo, este versículo se podría resumir en la grandeza o las riquezas que lo hablábamos de la gracia del Señor. Por lo cual yo, el apóstol, también conocedor de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y de hacer de vosotros memoria en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Dios. Verso 18. Iluminando los ojos de vuestro corazón. Aquí habíamos terminado, aquí lo tengo señalado. Miren la expresión, nótese aquí, iluminando los ojos de vuestro corazón. ¿Qué pasa? Hay una
el apóstol Pablo entra dentro de un juego como de palabras, ¿cierto? ¿Cómo es posible que se le atribuyan ojos al corazón? Entonces alguien puede ver que es un sentido completamente figurativo, cuasi poético, como si fuese un himno que el apóstol Pablo está dando. Pero el apóstol Pablo estaba más que utilizando una forma literaria para referirse a los ojos del corazón, como uno dice, los ojos del alma, la luz de mis ojos, etcétera, etcétera. Todo ese lenguaje figurativo, el apóstol Pablo está hablando de una percepción diferente de la nueva criatura, o sea, del nuevo ser humano, el nuevo creyente. El corazón, cuando él le pide a Dios iluminar los ojos del corazón, está hablando de una nueva percepción que va a adquirir el creyente. Porque el corazón también percibe. Nosotros normalmente se conocen 5 sentidos, ahí se habla de más sentidos, ¿cierto? Están los 5 sentidos clásicos que nos han enseñado y hemos aprendido cuando éramos niños, pero hay otros sentidos más allá de esos 5 sentidos, por ejemplo del equilibrio, hay varios, ¿cierto? Que no son los clásicos. Pero a pesar de estos tantos sentidos, en el espíritu también nosotros tenemos un sentido. Y parece que el apóstol Pablo nos está dando la clave de dónde nosotros recibimos o en dónde reside la revelación, dónde se capta la revelación del Padre. La revelación del Padre no se capta ni en la mente ni en las emociones. La revelación, si bien puede producir ideas, no se recibe en la caja de pensamientos, no se recibe en la mente. La revelación no se recibe en todo mi psiquismo emocional, no se recibe allí. Por más que yo me emocione, porque yo me puedo emocionar, bien sea con una prédica, con algo que escuché de Dios, algo muy bonito o una oración inspiradora, y yo puedo sentir una emoción, pero esa emoción va a ser cual pasajera. Pero cuando yo recibo revelación, es la revelación lo que cala dentro de mí. Y esa revelación se capta, o el receptor que capta y traduce esta revelación, el apóstol Pablo le llama corazón. Es el corazón el que interpreta y el que recibe la revelación de Dios. Podríamos entonces asociar corazón a espíritu. La revelación va directamente al espíritu. Aquí corazón y espíritu pueden ser lo mismo, pueden ser sinónimos. Yo puedo utilizar la palabra corazón o espíritu, abrir o iluminar los ojos de vuestro espíritu, pero el espíritu se sabe que ya está abierto, pero el espíritu tiene que hablar al corazón. El corazón del hombre está cerrado, no recibe la revelación de Dios, no la capta, no es capaz de percibirla, como si estuviera sordo ese corazón. Entonces el apóstol Pablo les pide a los efesios, antes que nada, voy a orar por ustedes para que esa barrera que les impide percibir la revelación, ustedes la puedan recibir. Y todo aquel que va a predicar, que va a hablar, que va a transmitir un mensaje a personas que no creen o que se están acercando a la fe, es importante copiar al apóstol Pablo y orar por esa barrera, por ese velo, por ese impedimento que tiene el corazón del ser humano, que es duro como de piedra, que impide que el mensaje sea recibido. Esa es la revelación. Llega al corazón, iluminando los ojos de vuestro corazón. Es un sentido más. Y cuando yo tengo el corazón iluminado y he recibido alguna vez revelación, el espíritu va a quedar abierto y hambriento de mayor revelación. Cuando yo he recibido revelación en mi vida, yo sé que muchos han recibido no solamente una, sino 2, 3, 4, 5 descargas, 6 y quién sabe cuántas de revelación. El corazón y el espíritu siempre van a anhelar más revelación, mucho más revelación, porque lo que tú ganas por revelación nadie te lo puede quitar, porque prácticamente se hace parte de ti. Tú caminas con la revelación. Yo puedo caminar con el conocimiento, pero el conocimiento tiene un lado muy flaco, y el lado flaco
o la polaridad del conocimiento, es decir, de yo aprender cosas de Dios, la polaridad es la confusión. Aquel que busca conocer mucho de Dios sin revelación tiene una gran tentación o un punto flaco. ¿Cuál es ese punto flaco? La confusión. Entonces será tentado en confusión. Pero si tú has recibido revelación, esa revelación nadie ni nada te lo va a poder quitar. Y la revelación es la clave para no caminar en confusión. Cuando yo siento confusión en mi fe, en mi creencia, en mi manera de vivir el Evangelio y expresarlo, si yo veo que es natural en mí ese problema con la confusión, y que llegan y me dicen cualquier cosa y ya me desarman todo mi sistema de creencias y mi fe, es porque has recibido poca revelación y has recibido mucho conocimiento. El conocimiento es fácil de tambalear, pero los cimientos que da la revelación no te los van a mover. Esa es la diferencia de revelación y de conocimiento. No es lo mismo, aunque a veces pueda parecer que alguien con mucho conocimiento diga, wow, mire toda la revelación que tiene. No, no necesariamente. Una palabra de revelación vale más que 1000 de conocimiento aprendido en Dios. Porque el conocimiento no necesariamente te lleva a la experiencia y a expresar esa experiencia. La revelación te lleva necesariamente a expresar aquella revelación. Y por eso es que dice, y repito en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón. Punto. Con esto entenderéis, es decir, con esto entenderéis, ¿con qué? Con la iluminación de vuestro corazón, con la apertura de vuestro corazón y con este otro sentido espiritual del cual puede gozar el creyente. Entonces, con este nuevo sentido, con un corazón abierto a la revelación, yo puedo entender. ¿Qué vamos a entender? ¿Cuál es la esperanza a que os ha llamado? O sea, la alegría de vivir el Evangelio solo puede ser producto de la revelación. Yo no experimento alegría en mi vida de fe porque no ha sido revelado a mi corazón una esperanza a la que yo he sido llamado. Es decir, yo no creo lo que voy a recibir. Yo estoy tan completamente hermético en medio de mis circunstancias y de mis problemas que no puedo ver la esperanza a la que he sido llamado. Mis circunstancias son más grandes y ejercen una influencia mayor que lo que la esperanza o la revelación debería ejercer. Por lo tanto, soy más mundano que cristiano. Es más mundano aquel que se agobia del mundo que aquel que tiene la esperanza. Entonces, ¿cómo ser más cristiano y menos mundano? Viviendo por la esperanza o sometiendo la carne y las agonías de esta vida por la esperanza a la que yo he sido llamado. Pero esa esperanza a la que yo he sido llamado no va a llegar a mí si no es por revelación. Entonces, ¿qué hemos de hacer para hacer práctica la carta? Y no simple... Es lo mismo que el gozo, claro. El gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, ¿cómo debe ser en dirección a que nos está invitando el apóstol Pablo o la dirección a que él oraba a Dios para los de Éfeso? Señores, voy a orar para que su corazón reciba la revelación. Esto es una clave importante. Pidámosle a Dios que nuestro corazón se abra para recibir revelación, no conocimiento. Conocimiento también, el conocimiento es importante. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero conocimiento sin revelación termina siendo un costal de conceptos entrelazados que en un punto pueden confundirte y terminar haciendo cosas terribles con tu fe, con la fe y confundiendo a otros. Por eso es importante decirle a Dios, dame un corazón para recibir la revelación. Esa es una oración en sentido o en dirección correcta y conforme a la voluntad de Dios. Dime.
Por ejemplo, la revelación, pues uno, por ejemplo, si uno no está en paz o uno no vive en paz es porque no ha recibido la revelación. No necesariamente, porque le está poniendo más atención, puede que ya la haya recibido, más atención a las circunstancias que a la revelación. Pero si tú miras a la esperanza, o sea, pero necesitas fe, entonces ¿qué va a pasar? En tu corazón va a haber gozo. Entonces vas a ser más cristiana que mundana. Mundano no es simplemente andar en los pecados de la carne, no, mundano es pensar como el mundo, sentir como el mundo y sufrir como el mundo. Nosotros no vamos a ser unos ángeles que no vamos a sufrir, todo el mundo va a tener problemas, vicisitudes, flaquezas, pero que no se nos olvide que hemos recibido una revelación. Y si nos hace falta esa revelación, pidámosle a Dios, ilumine nuestros corazones. Es la oración del apóstol. Pablo, y entonces también podemos pedirle a Dios que ilumine El de otros. El de otros. Sí. Lo está haciendo el apóstol Pablo. Pablo, ¿cómo sé cuándo tengo revelación? Se sabe porque se sabe. Lo sabes. La revelación es algo que tú sabes. Mira, incluso, ¿cómo puede ser? De repente ibas caminando en un estilo de vida, ¿cierto? Y se te presentan situaciones que antes te hubiesen hecho flaquear, pecar o actuar de una manera diferente. Y empiezas a sentir en ese momento, yo no voy a hacer esto. Estas compañías siento que ya no me sirven, no me gusta, no me siento cómodo acá. Esa es una manera en la que la revelación... El pecado, sí, el pecado o circunstancias que no, o unos deseos de cuando haces algo que decís, esto no está como conforme a Dios y te sentís mal interiormente, sin que nadie te lo diga, solito. Sentís eso, es porque has recibido revelación y conforme a esa revelación empieza a haber un actuar, ¿cierto? ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, claro. Ve, Yo también puedo poner otro, güey. Yo en mis primeros años con Dios, yo estaba convencido de que Dios no me escuchaba. Es decir, Sigan poniendo. como que mis palabras quedaban como en el aire, como si Dios no las atendiera. Y recuerdo que una tarde le estaba yo alegando justamente a Dios por eso. Raro porque yo decía, no me escucha, pero aún así le voy a reclamar. Y en ese estarle reclamando es como si me hubiera caído un baldado de agua encima. Pero en ese instante yo quedé plenamente convencido de que Dios iba a escuchar mi oración hasta la más boba. Pero no hubo nada racional que yo conectara, no hubo ningún como pensamiento que me llevara a esa conclusión. Simplemente algo pasó que cambió, y desde ese momento hasta el día de hoy yo no dudo que Dios me escucha la cosa más insignificante. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice que no es algo lógico que pase en uno, sino más bien esa acción de Dios que revelada en el corazón termina por afectar la visión que yo tengo de las cosas. Laura. No, ya el ejemplo que yo iba a poner está muy mundano. Esos son los buenos. Pero claro, esos son los más prácticos. Ese es el que necesitamos también para complementar. Luigi y yo vemos muchas películas, nos gusta mucho ver películas. Entonces él se ha conocido varias páginas donde montan las películas piratas. Y bueno, pues nosotros nos sentíamos incomodidad viendo las películas ahí piratas. Y de un momento a otro yo me empecé a sentir muy incómoda. Yo decía, no, eso a veces no me gusta, pues no es lo correcto. Ya bueno. Entonces le dije a Luigi, no más películas piratas. Es eso. Pablo, a mí me pasó una cosa en Biblia por primera vez hace 7 años. Obviamente yo vengo de un colegio católico, entonces yo iba a la misa, sacrificio, a la cruz, pues como que me entraba por un oído y me salía por el otro. Entonces incluso cuando Mariana me invitó al grupo, yo decía, Dios, pues yo he escuchado mucho, pero ¿y qué? Pues ¿dónde está la magia? Y un día fui a Biblia, era como la segunda vez que iba a Biblia, y estábamos en el Evangelio de Mateo, hace años. Y era la pasión de Cristo. Y algo pasó en mí, como una flecha directa al corazón, que con la pasión de Cristo yo en ese momento entendí la muerte de Jesús. Y yo lloraba, y me acuerdo que se acabó la clase y
Señor me decía, pídele a Dios que yo no sé qué, que te consuele. Porque para mí fue como esa revelación y ahora pues es como ese amor y esa admiración que nadie me puede robar y que yo no hice nada especial, sino que ese día Dios decidió revelarlo a mi corazón a pesar de que lo había escuchado millones de veces. Perfecto ese ejemplo. Todos han dado ejemplos perfectos de cómo opera la revelación. ¿Cómo? Pero mira qué bonito la variedad de la operación de la revelación. ¿Cierto? A mí me revelan cosas también muy ¿Viste, Pablo? Tranquila, Auris, tranquila. Llena de mentiras piadosas, o sea, los clientes, mentiritas. Y ya voy a decir una mentirita. Soy como quebra, yo no soy capaz. Y cuando la digo, le digo, Señor, la embargo. Ya me arrepiento. Yo antes decía, Vaya y venga. Yo no me enterraría el puñal de esa manera, Luis, diciéndole las mentiras piadosas, porque después va y le pregunta Cristina, ¿y cómo me veo hoy? pero ya me arrepiento, ya siento. ¿Cierto, Cristina? Que no entierre el puñal de esa manera, porque sabes que te va a contestar con la verdad. Pero sí, ya estamos recibiendo revelación, Pablo. Antes no. Eso es lo más hermoso, cómo opera eso es una manera de operar la revelación. Y esa comprensión de la palabra que expresaste tú, María, es importante porque eso es revelación. Algo que está escrito que uno ha escuchado muchas veces, pero que llegó a la mente y nunca bajó al corazón. Pero en esos momentos ella tenía el corazón abierto y el misterio de la pasión entró. Y eso, el llanto que ella tenía era por la carga emotiva de esa revelación. Y eso cambia la vida. Bien. Con esto entenderéis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas. Por la revelación entendemos primero la esperanza que nos da tranquilidad en medio de las circunstancias. ¿Cuáles las riquezas? O sea, ¿qué son las riquezas? Todos los dones, las maravillas, todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Lo que llaman la cena, la mesa del Señor. Y esto es mucho más fuerte todavía porque miren que va creciendo el nivel. Primero a la esperanza, después a la riqueza y la gloria de la herencia otorgada a los santos. Y la gloria de la herencia otorgada a los santos. Solo por revelación vamos a experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Miren, no nos sintamos mal por decirle a Dios, Dios, muéstrame qué tienes preparado para mí. Porque es Dios, a Dios más le conviene, Dios es el que más quiere mostrarnos lo que tiene preparado. Ustedes no le han comprado un detalle a alguien y no ven la hora como de mostrárselo, ¿cierto? Así sea la caja o lo que sea, para antojarlo. Dios está muy interesado en esto, en mostrarnos a nosotros, y solamente por la revelación. Aquí nos podemos quedar dando cátedra del cielo, de la Nueva Jerusalén, las calles de oro, las casas que nuestro Señor se fue a prepararnos. Y uno dice, wow, qué tan maravilloso, pero eso va a ser simplemente una comprensión intelectiva y luego emocional. Sí, qué tan bueno, pero vamos el día de mañana, pasan las cosas del día a día, y eso simplemente se quedó en un concepto que yo recibí, me emocioné 5 minutos y se acabó. Pero la revelación no, la revelación siempre opera y se queda y cala, y es como dentro del mismo torrente sanguíneo llega la revelación y pasa a formar parte de nosotros. Y la gloria de la herencia otorgada a los santos, verso 19. Y Perdón, Pablo. dime. Entonces la gloria solamente es otorgada a los santos, pero porque para ser santos... Santos en este caso no se refiere a la, pues como el santo iconoclasta que está con el efluvio luminoso en una estampita. Se refiere santo a aquel que ha sido apartado para Dios, a los de Éfeso. Él está hablando a los de Éfeso, indistintamente que hubiese uno más bien portado que el otro. Él se está refiriendo a todos los que por la sangre de Cristo
bebieron y comieron de su cuerpo y son santos para Dios, ¿cierto? Son santos todavía viviendo en la carne y con problemas en la carne, ¿cierto? Sí, no se está refiriendo al santo inmáculo que no comete un pecado y que está levitando, Nosotros no. somos santos. Pablo, entonces no es como un escalafón espiritual, esperanza, riqueza, gloria. Sí, Es un escalafón. Primero Sí. la esperanza. sí, es un escalafón. Cuando se Pero refiere a es- gloria, no tiene que ver con el espíritu. ¿No? Cuando se refiere a gloria, se refiere con la herencia es la presencia de Dios. Nada más y nada menos, porque la gloria le pertenece a Él. O sea, que nosotros vamos a heredar como hijos, estar en la casa del Padre, su propia gloria. En el cielo se respira la gloria. En el cielo la luz es Dios. Lo que respiras es Dios. Es eso, es vivir dentro de Dios. Con eso entenderéis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles las riquezas y la gloria de la herencia otorgada a los santos. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestra herencia, que como hijos tenemos derecho. No nos sintamos mal como tan mundanos pidiéndole a eso a Dios. Si Él mismo nos está diciendo que Pablo está orando para que ellos entiendan eso. Porque sin eso, sin ese motor de tener esa revelación, entonces vamos a tener un cristianismo tendiente a lo tibio. ¿Por qué a lo tibio? Porque no conozco la riqueza y no he visto la riqueza, no he visto el tesoro, entonces no voy a poder a convocar a otros porque ¿qué tesoro si yo no he visto nada? Si yo ya sé dónde está el tesoro, voy yo y me convoco todo el convite de personas y vámonos para allá a donde está el tesoro. Y eso es lo mismo. Primero tengo que reconocer el tesoro en mí para poder convocar a otros a que prueben de ese tesoro. Beber del Espíritu para dar a beber a otros del Espíritu. Pero primero tengo que beber del Espíritu. Si yo quiero extender el reino de los cielos, primero he de beber del reino de los cielos, porque si no, ¿qué voy a estar extendiendo? Me voy a estar extendiendo a mí mismo, un conocimiento, una doctrina, pero no el reino vivo de Dios, que es lo que quiere nuestro Señor, que nos extendamos como piedras vivas. Y la gloria y herencia otorgada a los santos. Hasta que vos no recibas el Espíritu Santo, no tienes nada que dar. No tenés nada que dar. No, y no vas a querer dar nada tampoco. Es que... Pues puede que sí es de tu ego y de tu carne. Vas a dar de ti mismo, pero no del Espíritu. O sea, vas a servir en la carne, no en el Espíritu. El que sirve en el Espíritu es porque ha bebido del Espíritu y en el Espíritu se mueve, en el Espíritu sorfea, del Espíritu da. Quien en la carne vive, de la carne da. ¿Y cuál es la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes? Pablo, Según la fuerza de su poderosa virtud. Dime. ¿por qué esta vez el apóstol fue tan poético? Sí, en la carta a los Efesios, por eso decíamos que es una carta muy hermosa que casi que en griego se podría tener con cierta prosa, como un himno litúrgico. Pero porque él, o sea, pues hay Era lo que maneras- tenían que escuchar primero los primeros oyentes de esta carta, porque eso generalmente la leían en una casa donde se estuvieran reuniendo, ellos la leían primero. Leían toda la exposición del apóstol Pablo, hacían los saludos, la llevaba a Tito, Timoteo o alguno de los compañeros. Y entonces cuando la leían, primeramente el mensaje iba para una necesidad de esa iglesia. Los de la iglesia de Éfeso necesitaban conocer esto. Y después de Éfeso, otras iglesias iban conociendo este mensaje. Pero ese mensaje era la necesidad de Éfeso, que después se traduce en la necesidad de todos nosotros. Y habrá causado también el mismo impacto o la misma pregunta que en ti. De pronto incluso la forma tan distinta en la que él escribe hacía que llamara mucho más la atención y está muy acorde a lo que él justamente estaba escribiendo. En Corintio, en la iglesia del puerto de Corintio había un problema de desorden. Una cantidad de personas, habían prostitutas, piratas que atracaban barcos en el puerto, personas de dudosa reputación. No había nadie de nombre en Corintio que conformaba la iglesia de Corintio. A esas personas que estaban experimentando lo sobrenatural de Dios, los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, los carismas de sanación, estaban hechos un caos. Entonces, la carta de Primera de Corintios es una exposición en la que Pablo les explica
cómo usar los dones del Espíritu en su debido orden y que no se pueden comparar o hacer distinción del uno del otro por los dones del Espíritu que tengan. Y les pone una premisa que queda para todos, que el don más grande es el amor, porque los dones no te sirven a ti para nada. En nada te aprovechan los dones salvo el don de lenguas. Lo único que aprovecha para ti es amar. Los dones son para los demás, para ti no. Ay, me voy a autoprofetizar. Me voy a autohacer esto. No se puede. No, el don es para el servicio y para la extensión al prójimo. Y entonces él les explica, y es como una especie de carta de exhortación y de pedagogía. En Gálatas, por ejemplo, la carta de los Gálatas, por lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, donde se habían infiltrado falsos predicadores judaicos que comenzaron a hacer retroceder a los de la iglesia de Galacia, que no conocían mucho del judaísmo. Entonces les empezaron a vender la idea judía de que sí, Pablo tiene razón en estas cosas, pero no, venga, es que ustedes tienen que hacer esto, es que ustedes se tienen que circuncidar, es que ustedes no crean que porque recibieron el Espíritu Santo, ustedes son libres de la circuncisión, de hacer todo esto. Es que la ley, miren qué dice que es acá, y les mostraban la Torá y les enseñaban que esa ley es perpetua, que Jesús no vino a abolir esa ley. Entonces el apóstol Pablo se enteró de esto y les envía a los Gálatas una carta de completa amonestación y exhortación, diciéndoles mucho cuidado, y les dice un término fuertísimo: Gálatas insensatos, ¿quién los corrompió? ¿Quién los sedujo? ¿Quién les está vendiendo esas mentiras y esas patrañas? Y así, entonces vemos que cada carta obedece a una necesidad de cada iglesia, que en su sumatoria viene siendo la necesidad de todos y lo que todos vivimos en estos momentos, ¿cierto? Y los de Éfeso los de Éfeso y a los colosenses, estas dos cartas, Efesios y Colosenses, configuran en su esencia lo que es la identidad del creyente. Éfesos y Colosenses nos muestran a nosotros quiénes somos nosotros en Cristo. Colosenses, quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Mesías, en relación a Dios, en relación al Espíritu Santo, en relación a la iglesia. Y Efesios, quién es Jesús en relación a nosotros en relación a ese hombre Dios. Eso es lo más bonito. Y en últimas, esto va a ser nuestra identidad, definida en Colosenses y en Efesios. Versículo 19. ¿Y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud, que Él ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Él ya nos está introduciendo de una manera muy sistemática, pero poética y lírica a la vez, en que poco a poco nos está introduciendo en cómo nosotros, como iglesia, estamos unidos a Cristo. Hay un hilo que nos une a Cristo, que nosotros nos vamos como uniendo a Cristo. Este es el primer grado de unión. ¿Y qué nos une? ¿O cómo hace Dios posible esa unión de nosotros con Cristo? Con el mismo poder con el que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, con ese mismo poder nosotros también experimentaremos todas esas riquezas de su gracia y de su gloria. Va a ser ese mismo poder, esa misma manifestación de poder que hubo en Cristo en nosotros, que Él ejerció en Cristo resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. Verso 21. Por encima de todo principado 1, potestad 2, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y voy a hacer una pausa acá. Por medio de la resurrección de Cristo y por medio de ese poder, no es que Cristo no lo fuera antes, sino que, recuerdan que hablábamos la charla pasada, que no era lo mismo el nombre de Jesús, Yeshua,
que Cristo, o Mesías que Yeshua. Yeshua es Dios salva, es la esencia de Jesús, su nombre es su esencia, ¿cierto? El Salvador. Cristos o Mesías es la manera en que opera, es su trabajo. Jesús Cristos, Jesús el Señor, Cristos es su trabajo. José, el papá de Jesús, el padre, y carpintero, era un hombre que trabajaba con las manufacturas, y esto no necesariamente era carpintero, era un artesano, era su oficio. Jesús, Cristo, oficio, Jesús, su nombre. Entonces, como Cristo, Jesús obtiene, gana para sí mismo el derecho, como Cristo, para estar encima de todo. No que antes no lo tenía, pero lo gana para nosotros que lo habíamos perdido. Él se hace Cristo por nosotros. Él se hace Cristo por nosotros. Y es en su figura de Cristo que Él se pone por encima de toda la creación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Entonces, por eso dice el ejercicio que Él ejerció en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación y de todo cuanto tiene nombre. Entonces lo pone por encima de toda la esfera celestial, de todo el cielo. Estas son categorías o rangos angelicales. Dentro de las escrituras y los comentarios judíos existían diferentes rangos angelicales. Estamos hablando ya de una teología o una doctrina ya moderna o contemporánea al apóstol Pablo, donde los principados, potestades, virtudes y dominaciones eran rangos o huestes angelicales que operaban según toda la geografía o los escritos rabínicos, operaban en diferentes puntos cardinales y en el cielo, que eran invisibles pero podían hacerse visibles. Y por encima de todo rango angelical estaba puesto Cristo. Cuando Él se refiere aquí, dominación y de todo cuanto tiene nombre, es algo muy de la mentalidad judía. Ya hace algún tiempo hablábamos que para el judío el nombre encierra la personalidad, ¿cierto? El nombre tiene poder, el nombre de una persona tiene poder. Los judíos por eso eran muy cuidadosos en poner un nombre. No lo ponían porque sonoramente les gustaba, o porque estaba de moda, o porque vieron una novela o algo así. El judío ponía un nombre respecto a una situación, ¿cierto? O oraban a Dios por un nombre o por una situación. Pero Eso. Dios también, porque Dios no también. cambia la misión. Pues cuando cambia el Claro. nombre, cambia la misión. Claro. Y mira los cambios de nombre. Y el cambio de nombre de Pablo, por ejemplo. Y el cambio de nombre de Pedro. De Jacob. De Simón, Jacob, e Israel. Simón y después llamó Piotr, Petro, Piedra. Entonces, eso es importante, ¿no? Pablo, pero por ejemplo nosotros que los nombres que nos pusieron porque estaban de moda. Eso no tiene nada que ver, no. El de nosotros no significa. No tiene. Lo debería significar. Sí. No, eso tampoco interfiere en nada. No nos vamos a ir en contra, pues, de nuestros padres, pues, o de los nombres que nos pusieron. No, pero para ellos el nombre encerraba la esencia. Por eso es tan importante. No pronunciarás el santo nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios captura un poco de su esencia. Y si yo invoco el nombre de Dios a una situación impura en la que yo voy a mentir, entonces estoy haciendo indigno el nombre de Dios. Algo parecido a lo que le pasó a Jacob con el ángel, que cuando le pregunta el nombre le dice, no, está mal que usted me esté preguntando eso, conociendo la intención del corazón con el que lo hacía. Correcto. Tengo entendido que en esa época a ellos les gustaba conocer el nombre porque se sentían como si tuvieran un poder, una posición, un poder sobre ellos. Por eso cuando en la higuera Moisés le pregunta, entonces si me preguntan quién eres, él dice, yo soy. Y él lo mete en un problemita.
él mete en un problemita a Moisés porque le dice, yo soy el que seré. Yo soy el que soy, pues para traducirlo como lo traducen la mayoría de las Biblias. Yo soy el que soy. Ah, no, yo soy el que soy, me envió. Lo metió en un problema porque precisamente le dijo, mi nombre está por fuera de todo nombre. Ustedes no me pueden capturar a mí. Y hay un texto dentro de la apócrifa judía, textos que son paralelos a la escritura, que no gozan de canonicidad, es decir, de reconocimiento, en el que, por ejemplo, se habla de que Salomón tenía poder sobre los demonios porque conocía sus nombres y con un anillo él invocaba a los demonios y los manejaba. Pero estamos hablando de simplemente folclore judío. Entonces, si conoces el nombre de un Dijin o un genio de estos de Aladino de la botella, si conocías el nombre, entonces lo podías atar. ¿Cierto? Pablo. Ustedes vieron a Aladino o el cuento de Aladino. Ni bella gente. Ellos, por ejemplo, eran Dijin. Esos que llaman, que nosotros traducimos al castellano como genios, viene del árabe Dijin. Dijin es un ser que oculta su nombre precisamente para que no lo controles. Bueno, entonces, eso de que tiene, dice, de todo cuanto tiene nombre significa de todo lo que existe, de todo lo que es. Tiene potestad, sin conocer o no el nombre, tiene potestad. Y seguramente el apóstol Pablo también tenía sus creencias arraigadas en el nombre, la esencia y todo esto. ¿Qué pasa? Ahora nosotros vamos a poner un nombre a alguien, pues simplemente pensémoslo, no por moda, pero tampoco es que eso influya en nuestra misión. Exacto. Pablo, ¿cómo te dijo Dios el nombre de David y Noemí? Como una especie de sueño visión. Y me lo dijo él mismo niño como a los 10 años. Pero sí tiene un propósito muy grande. Sí, claro, el nombre tiene un propósito, pero no que el hecho de que tengamos un nombre, ¿cierto? Y nos llamemos Agapito, Mauricio, O ahora Egan, que se van a llamar mucho. Sí. Cuando una soledad alegre, Sí. Una soledad alegre. O un Agustín incómodo. No. Pablo, voy a hacer una pregunta muy metafísica. Dale. Antes de que naciera Jesús, cuando habitaba en el Padre, ¿ya tenía nombre? Sí. Porque dicen pues que antes de nacer él ya habitaba. Pero no se había con el manifestado. Espíritu Sí, pero no Santo. se había manifestado. Que es diferente. La manifestación del verbo encarnado, es decir, no era Cristo. No era, es más, tenía tanto nombre que mira que Isaías dice y se llamará Emanuel. Ya tenía nombre y no había nacido. Dios con nosotros. A mí me lo cambiaron el día del bautismo. Mi mamá llegó con un nombre y el sacerdote le dijo, no, se va a llamar Manuela. A mí me parece muy lindo. Porque fue una inspiración del Espíritu ¿Y Santo. cómo te iban a llamar? Ana Catalina. Y el sacerdote me puso Manuel. Pero Ana Catalina es bonito. El nombre Ana Catalina de Emery. Y tiene buena historia. No, pero me gusta más Manuel. Habrá quienes se sienten más cómodos con su nombre. Bien. Y ahora quienes se sienten más cómodos con cierto ángulo. No. Menos mal no está mi abuelito por acá. ¿Cómo se llama el abuelito? Juan Crisóstomo. No, pero ese está muy bueno. Sí. Un padre de la iglesia. Históricamente sí. Sí, claro. Sonoramente. A mí me gusta. Dicen, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este siglo y el venidero significa, cuando se refieren a este siglo, se refieren a la aparición del Mesías. El venidero se refiere a la parucía.
La manifestación del Mesías es este siglo, la parusía es el siglo venidero. A él sujetó todas las cosas bajo sus pies. Miren esto, a él sujetó todas las cosas bajo sus pies y le puso por encima de todo cabeza de la iglesia. Aquí vamos a notar algo, yo aquí no me voy a extender mucho porque tocaría temas del retiro, pero aquí hay algo que no sé si de pronto lo notaron o lo leí muy rápido. Aquí puso primero en escalafón a los ángeles, principados, potestades y todas las cosas. Y puso a la iglesia como algo más grande que incluso todas aquellas. A él sujetó todas las cosas bajo sus pies y le puso por encima de todo cabeza de la iglesia. Por encima de todo, como si fuera el honor más grande ser la cabeza de la iglesia. No me llegó revelación. Es que la iglesia está por encima de todas las potestades sobrenaturales. O sea, nosotros somos la iglesia. O sea, nosotros estamos por encima de los ángeles. Pero está diciendo por encima de todo cabeza de la iglesia, o sea, Cristo. Claro, Cristo, pero dándole importancia a la iglesia, ponderando la iglesia como algo supremamente importante. Como algo supremamente importante. Y sobre todo por encima de todo, cabeza de la iglesia, por encima de todo. O sea, ponderando el papel de ser la cabeza de la iglesia. Como todo aquello, sí, está por encima de todas las cosas, como por encima de los principados y por encima de todo, cabeza de la iglesia. Voy a dejar simplemente ahí como algo profundamente interesante, ¿cierto? La visión de la iglesia para el apóstol Pablo. Esto amerita Pero más adelante lo explica, ¿cierto? Sí, el 31 de agosto. Más adelante en la carta. Me puso a cascabelear ese Pablo. No, era esta parte que pensé que ya la había dicho, pero no. Versículo 23. Que es su cuerpo, miren pues, la iglesia. Eso por eso se llama, que lo explica. 23. Que es su cuerpo, la plenitud de lo que lo llena, del que lo llena todo en todos. Que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Bien. Aquí la palabra plenitud, dependiendo si la leemos en pasivo, como verbo pasivo o activo, nos va a cambiar completamente el contexto de la expresión. La palabra griega para plenitud es pleroma, o pleroma dicen muchos, ¿cierto? Apa. Es pleroma, significa plenitud. ¿Cómo es esto posible? Que es su cuerpo la plenitud del que lo llena todo en todos. Es Cristo. Si es pasivo, si tomamos esta expresión pleroma como pasivo, significa que nosotros como cuerpo de Cristo, primero estamos unidos a Él, ¿cierto? Si somos el cuerpo es porque estamos unidos a la cabeza que es Él. Visto pasivo, entonces es Cristo y Dios que nos llena como si la iglesia, nosotros su cuerpo, fuésemos vasijas que lo contenemos. Es decir, que Él actúa en nosotros y nos llena. ¿Cierto? Y que la idea de la iglesia es precisamente caminar conforme a la estatura de aquel varón que es Cristo Jesús. Y amoldarnos a la cabeza, y que la cabeza mira hacia allá y la mano no está disintiendo con la cabeza, no está pleiteando.
No tengo un problema de que yo quiera aquí teclear y mi mano esté así, yo esté aquí con un problema. No, en el cuerpo de Cristo, si la mano ha de ser movida, si quiere ser movido el dedo, el pie, etcétera, etcétera. El cuerpo es funcional a la cabeza. En ese orden, entonces, viéndolo de manera pasiva, es Dios y es Cristo quien nos llena. Pero si lo vemos de una manera activa, como algunos padres de la iglesia lo han visto, y estamos hablando nada más y nada menos que San Agustín de Hipona, por ejemplo, ya la cosa cambia, porque es como si la iglesia completase a Cristo, pero a Cristo. Cristo. Exactamente, Cristo como Mesías, porque la iglesia es su misión. Así que cuando la iglesia obedece a su voluntad, el propósito de Cristo se cumple, el propósito de su misión. ¿Sí me hago entender? Hay autores aquí, esto está dividido en quienes lo ven de una forma pasiva, que de hecho los biblistas o comentaristas de carácter, digámoslo así, moderno, muchos coinciden en que este verbo pleroma es pasivo y no es un verbo activo. Pero ¿cómo así que lo completamos? O sea, en tanto que la misión de Cristo es la iglesia, es como si Cristo compartiera su misión juntamente con nosotros. Entonces entramos a ser como parte activa dentro de ese propósito de redención de Cristo. Correcto. Bien, vamos a leer un texto paralelo a esto. La iglesia lo puedes buscar en tu Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, verso 24. Pero Jesús. Es muy interesante eso, Pablo, porque es como que Dios lo hace a uno parte de lo que él mismo quiere hacer. Pero es muy chocante también. Sí. Digo, es chocante para algún tipo de doctrinas. Porque es hermoso antes. Sí, lo hace muy bonito. Hace un plan perfecto en el que Dios nos tiene a todos como en un engranaje. Bueno, veamos. Y así lo veía San Pero Agustín. para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. No. Pues Perdón, me equivoqué. Colosenses 1.24. Disculpe. Sí, ese no era. No. Colosenses. Recuerden que Colosenses guarda un poco de relación con Efesios en cuanto a la identidad. Me encuentro. 1.24. 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos. Sí, es esa, perfecto. Lo leo. Por favor. Así despacio, por favor. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces mira cómo se relaciona este texto con lo que Pablo está diciendo. Como que nosotros, no es que la obra de Cristo, como Cristo estuvo completa, pero nosotros al ser su cuerpo, compartimos esa obra. Él ya hizo su parte, pero nosotros al ser su cuerpo, es que nosotros no estamos desligados, la cabeza no es la que hace todo. O sea, y es que el reino de Dios a fin de cuentas es nuestro también. Correcto. El cuerpo tiene acción dentro de... Claro. Exacto. ¿Y porque quién está sentado a la derecha del Padre? Él. Y si nosotros somos su cuerpo, ¿qué? ¿Dónde nos va a sentar? ¿En lugares qué? Celestiales. Eso sí lo vamos a ver más adelante. Entonces miren qué tan bello cómo el apóstol Pablo va introduciendo la importancia de quiénes somos nosotros. Y eso nos va dando una identidad nueva en Dios. El mundo, ¿qué te dice? Sos un fracasado, sos un perdedor, dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Eso es lo que ve el mundo. Pero mira lo que te está diciendo Dios, ¿a quién le estoy creyendo? Si yo le creo a Dios, por lo menos, el más terco se emocionará un ratico, pues. El más obstinado, el que tenga más razón de corazón, aún incluso ese, se va a alcanzar a emocionar un poquito de ver lo que Dios piensa de él. Miremos cómo Dios piensa de nosotros y creámosle. Y en esa medida nos vamos a acercar más a la verdad. Que valemos para Él. Vender todo es muy entero.
Sí. El Espíritu Santo, pues, tiene que poder las tiras. Conmigo las tiene que... No hay que entenderlas, puedes tener la revelación. Hay revelaciones. Miren lo que le pasó al apóstol Pablo que se puso en aprietos cuando estaba en el desierto de Arabia. Él estaba en el desierto de Arabia recibiendo una descarga de revelación de parte de Dios, de Jesús mismo instruyéndolo. Y él después les cuenta a ellos: si en el cuerpo no lo sé, si fuera él tampoco lo sé. Solo sé de un hombre, refiriéndose al mismo obviamente, pero como para no sentirse como soberbio, entonces dice que sé de un hombre, pero todos sabemos que es él. Dice: fui hasta el tercer cielo y escuché y vi cosas que ahora intento plasmarla en palabras y no soy capaz. Es decir, recibí una descarga de revelación que, traduciéndola a un lenguaje vernáculo, a una cadena asociativa llamada lenguaje X, no soy capaz. Me veo completamente incapaz. Así que ese problema es de todos, Luis. Entonces el problema no es entender, el problema es de revelación, no de comprensión, no de entendimiento, de revelación. Y poco a poco... Que incluso pensaría yo que es más cuestión de meditar en eso aunque uno no entienda, y así cuando uno menos piensa pues también llega la revelación. Porque el evangelio no es del que entienda, el evangelio es de a quien le revela el corazón, lo que Dios revela el corazón, y a quien ilumina el corazón, iluminando los ojos de vuestro corazón. Quien tenga los ojos del corazón abierto, ese recibe y capta la revelación. El que tenga los ojos de la mente abierto, ese recibe un conocimiento y se queda en ese nivel. ¿Que puede deslumbrar ese nivel de conocimiento? Sí, pero tiene un problema grandísimo y tiene una tentación que es la confusión, que hablábamos anteriormente. Mira Luis, que con lo que yo contaba ahorita de esa revelación que tuve, yo siempre quedé con la duda de por qué algo tan fuerte había llegado en un momento donde yo estaba como agarrado con Dios. Es decir, yo no estaba, si bien estaba hablando con Él, no le estaba hablando muy bonito, le estaba reclamando. Y pues uno tendrá como esa imagen de que la forma de buscar bien las cosas de Dios es como buscándolo en una oración muy, muy bonita, muy, muy santa. Y lo que Dios me mostró es que Dios no se pegó de que yo le estuviera reclamando algo, de que casi le estuviera gritando. Él se pegó de que yo tenía fe en Él, creía que existía. Es decir, mi incomodidad, mi duda no me llevó a alejarme de Él, sino incluso a buscar una respuesta en Él. Exactamente, y es ese acto de fe el que Él sacó ahí como algo a relevar. Entonces es lo mismo que dice Pablo, no es tanto la dificultad que yo vea que tenga, sino de quién me pego yo para resolver esa dificultad. Y ya Dios hace lo suyo, porque es que la revelación viene de Él, no de mí. Nosotros podemos producir conocimiento, pero no revelación. Exactamente. Pablo pregunta, mucho gusto primero, Jonathan. ¿Se puede no estar dispuesto o predispuesto y recibir revelación y entenderla y aceptarla? Se puede. Esa es la gracia. Ya sé por qué se hace aparte. Ay, no, otra vez. Me lo perdí. ¿Qué se perdió? El chiste. Sí se puede. Te voy a dar un ejemplo muy claro. El apóstol Pablo iba persiguiendo cristianos y recibió una revelación, una luz incandescente que lo tumbó. Y Jesús le dice: duro te es dar como saltos o encabritarte contra el aguijón, ¿cierto? O coces contra el aguijón, que era la expresión para decir, es una expresión con la antigua para los que montaban los jinetes, para decir, mire, el aguijón era como un frenillo que utilizaban los camellos o los caballos, que hacía que se lastimasen, entonces de esa manera poderlos controlar mejor. Y el apóstol Pablo, cuando estaba luchando con esa luz diciendo quién eres y se estaba resistiendo a ella, era como el caballo que se está resistiendo a voltear para donde el jinete quiere que él se esté yendo, que es precisamente lo que le pasó al apóstol Pablo, y es lo que dice Cristina, es el mensaje de la gracia. Él recibió tanta gracia aún con el corazón cerrado, pura gracia, que se terminó convirtiendo en el apóstol heraldo, misionero de la gracia. Y el mensaje de Pablo es la gracia extrema,
es la gracia absoluta. Justamente lo contrario a lo que él era. Por mis méritos, porque yo soy conocedor de la ley y cumplidor de la ley, fariseo de fariseos e inquebrantable e intachable en la ley. O sea, por mis obras, lo que él era fue lo que Jesús completamente eclipsó, lo pasó de polo a polo, de ser el defensor de las obras y de la ley a ser el defensor de la gracia, todo lo contrario. Sí se puede, la respuesta es sí se puede, y hay un ejemplo claro, y es la vida del apóstol que estamos leyendo. Bien. Que es su cuerpo la plenitud de lo que lo llena todo en todos. Entonces podremos ubicarnos en alguna de estos meridianos, bien sea en el pasivo, en el ver esto como pasivo, como que él está diciendo que lo llena todo en todos, porque él nos llena a nosotros como iglesia a través de su Espíritu Santo como vasijas vivas, o porque nosotros somos parte activa y funcional en Cristo, y como iglesia y cuerpo de Cristo, nosotros unidos a Él ejercemos también esa misión. Y eso tiene una relación importante con el bautismo, porque en el bautismo yo me revisto de Cristo, es decir, yo me estoy uniendo y vistiendo de Él. Por lo tanto, esto también cobra sentido y le da validez al verbo pleroma como acción, ¿ya? No pasivo, sino como activo. Lo dejo simplemente abierto, ya esto lo tocaré más en agosto. Vamos para el capítulo 2. Hemos avanzado. Aquí se viene algo supremamente importante. Es que esta carta es supremamente importante. Miren esto. En sus Biblias deben de haber pequeños subtítulos, ¿cierto? Sí, ¿Qué dice? Que me gustaría. Los subtítulos no hacen parte de las Biblias. Recuerden que las Biblias no tenían ni subtítulos, ni versículos, ni capítulos. La Biblia original no tiene ni capítulos, ni versículos, ni esos titulitos, ni comentarios. Ella va de corrido. Esto lo ponen para facilitarnos y ubicarnos, pero normalmente no venían así. Pero me gustaría ver cómo los diferentes traductores tocan esto. Alguien que diga, que me lea ese subtítulo en el capítulo 2, como el Salvos por gracia. Salvos por gracia, interesante. De la muerte a la vida. De la muerte a la vida, salvos por gracia. Miren que cada Biblia, cada traductor da un énfasis diferente. Yo ya estoy viendo que tu traducción está dando énfasis al final del capítulo cuando dice no por vosotros, por la fe que es don de Dios, no por las obras. Entonces está haciendo énfasis en ese punto. Hay otra que Dios nos libró de la muerte por Cristo. Dios nos libró de la muerte por Cristo. Entonces está haciendo énfasis en la salvación, en el rescate. Acá dice los cristianos incorporados a Cristo por su misericordia. Ahí está haciendo énfasis en la unión hipostática del creyente a Cristo. Miren que cada Biblia es un mundo completamente diferente. Si uno se guía por los títulos... revelaciones del traductor. No, siempre son énfasis, más que revelaciones, son énfasis que le están dando. Miren, un énfasis a la iglesia, otro énfasis al poder de Dios, otro énfasis a la salvación, a la gracia, a la gracia y no las obras. La tuya es una Valera. Ahí ya poniendo el tinte de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, el tinte que pusieron en esa traducción. Como quien dice, haciendo énfasis en la redención no por obras, sino plenamente por gracia. Haciéndose y metiendo ahí como la puntillita, no mala, pero es su énfasis. La salvación en Cristo, don gratuito. Don gratuito está relacionada con ella. Miren, es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no nos podemos dejar llevar de estos subtítulos. Leámoslos, sí, pero cuando estemos meditando en las Escrituras, no nos dejemos llevar de estos subtítulos porque nos van a hacer perder el norte de la revelación. Sí, le van como encauzando. Exactamente. Es que ahí dice, yo leo eso, aquí están diciendo eso, y todo el sentido de eso es eso, y me puedo perder de cosas mucho más profundas por ensañarme con un subtítulo. No es que estén malos, no, pero a la hora están buenos para leerse de corrido en un bus, en un avión, en un paradero, como quieran.
Pero para meditar la escritura y decirle a Dios, Dios, muéstrame algo, yo quiero comprender, es mejor pasarlos de corrido. ¿Les choca mi recomendación? No. Ok. Y vosotros estabais, miren esto, y vosotros estabais muertos por vuestro, bueno, la mía dice el poder de Dios en los cristianos. Y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Esto nos va empezando a introducir en temas bien interesantes. Primero, ¿qué es la muerte? La muerte, entendida en este contexto evangélico, es la separación con Dios. ¿Por qué sabemos que la muerte es la separación con Dios? Porque si los delitos y pecados es lo que nos separa, es lo que nos mata, entonces de ahí definimos que entonces la muerte en este contexto es estar separados de Dios. ¿Y por qué morimos? Por nuestros delitos y por nuestros pecados. ¿Y a quién les está refiriendo cuando dice, y vosotros estabais muertos en delitos y pecados? A todos nosotros antes de conocer la gracia o haber sido tocada por ella. Hombre, pero si yo era una persona buena, yo no mataba, yo no robaba, eso es lo típico que uno escucha. Yo no mato, yo no robo y digo mentiras piadosas. Ese es el típico, ese es el común. No, pero no esa. Sí. Muy buena esa, Luis. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Nos están refiriendo específicamente a antes de conocerlo a él. Así que nadie puede decir que por sus acciones o por simplemente decir mentiras piadosas y no matar y no robar era bueno. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y se lo está diciendo a las personas de Éfeso, que es a las que han tratado mejor. En las cartas junto a los colosenses, de los que trata muy bien. Verso 2. En los que en otro tiempo habíais vivido. Es decir, ya no está, los de Éfeso, ya no están viviendo en los delitos y pecados, porque están viviendo en la gracia de Cristo, escondidos y unidos a Él. Siguiendo el espíritu de este mundo, en los que en otro tiempo habías vivido siguiendo el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo, como dice, bajo el príncipe de las potestades aéreas, o los principados y potestades del aire también pueden decir, o otros dirán Satanás de frente, o el demonio, para no meterse en problemas quiénes son los espíritus del aire. Entonces de una vez te ponen en un traductor, Satanás. Maléficas. Está bien. Bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los hijos rebeldes. Esto es revelación de parte del apóstol. Eso no es simplemente que porque los judíos creían que habían influencias en el aire negativas y positivas, y dependiendo de si ibas con Dios estabas bajo la influencia positiva y si te ibas lejos de Dios estabas siempre bajo la influencia negativa, como algunos comentaristas dicen. Esto era mucho más profundo. El apóstol Pablo no hablaba simplemente desde el conocimiento que él tenía como rabino. Él hablaba de la revelación que tenía directa con Cristo. Y cuando él dice esto, significa que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, desprovistos de la gracia, estamos gobernados bajo una esfera, una influencia constante, como el aire. Nadie puede decir, es que yo vivo sin aire. Estamos todos acá y todos estamos absorbiendo, todos nos estamos nutriendo y viviendo del mismo aire. Cáigame bien fultanito, sultanito o peranito, estamos conviviendo y coexistiendo bajo el mismo principio de que necesitamos el aire. Cuando yo estoy en el mundo, muerto en mis delitos y pecados, desprovisto de la gracia, el aire que yo estoy respirando, el aire que está entrando a mí es el espíritu de este mundo, quiera yo o no. Es decir, yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios, nada de esas cosas, pero yo voy a ser bueno por mi cuenta. Igualmente vas a respirar, vas a convivir y cohabitar en una esfera que te va a superar, que le llaman el espíritu de maldad, el espíritu de tinieblas. En esa esfera te vas a mover, lo querás o no.
Es que yo no creo en los demonios, yo no creo en el chamuco, yo no creo en el patas, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. No importa. Digas que crees o no. Es como, es que yo no respiro su aire, yo voy a respirar el mío, ustedes van a respirar el de ustedes. Y hago aquí, tengo orejas de pescado, tengo esto. Va a tener que absorber el mismo aire y convivirlo. Así que quien no está bajo la esfera de Dios, que suprimió la esfera demoníaca, está bajo esa esfera, portándose bien o portándose muy mal. Está operando en esa esfera, en ese nivel. Con buenos actos, con palabras de amor, con prosa, con poesía y con actos de humanidad, igual está operando en ese nivel. Suena muy duro, pero así es. Por el hecho de existir, tiene que estar metido. Porque está ahí, porque estamos gobernados, este mundo está gobernado, por eso le llaman bajo el príncipe. ¿Qué significa príncipe? Que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene control. Y quienes están bajo el principado del príncipe son indirectamente, como en la época del feudalismo, quienes están en el feudo del señor feudal, entonces tienen que tributar al señor del feudo, quiéranlo o no. Los siervos de la gleba, los que estaban bajo el dominio de un feudo, de un señor, de un caballero o de alguien que ostentaba una dignidad, ¿cierto?, heráldica, igual le tocaba someterse a las órdenes de ese reino. Yo no quiero tener nada que ver con ese señor. Lo siento, estás en el reino. No puedes hacer nada. ¿Bajo qué reino estamos? ¿Bajo la influencia de qué reino? Solo hay dos reinos. Entonces estás bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los hijos rebeldes. Y estos hijos rebeldes también, hay otra traducción que yo creo que es correcta, esta de rebeldes, de pronto que diga hijos de la ira. ¿Alguna traducción dice hijos de la ira? Desde la obediencia. Bueno, también está bien. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros, o sea, incluyéndose el apóstol Pablo. Miren que el apóstol Pablo empieza de una manera muy interesante la carta. Miren la diferencia de cómo habla en el uso de los pronombres. Primero habla en tercera persona y después habla como nosotros. Miren qué dice: y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados. ¿A quiénes se está refiriendo? A los gentiles, ¿cierto? Porque los judíos tenían la ley. Y al tener la ley, digámoslo así, que tenían como una especie de salvación. Salvación que era incompleta, pero eso después él lo habla en la carta a los romanos. Y miren que cuando dice acá, él ya se incluye. Dice, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados, incluyendo nosotros al pueblo judío. Por eso dice nosotros, empieza con vosotros y redondea a nosotros. Fuimos también contados en otro tiempo y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por naturaleza hijos de... Todos dice ira, en todas. Alguna dice desobediencia. Todas dice ira, excelente. Siendo por naturaleza hijos de ira como los demás. O sea, los judíos también. Pero Dios, vamos a explicar esto acá antes de continuar. Cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por naturaleza hijos de ira como los demás. Entonces, hijos de la ira es una expresión judaica para expresar la separación y el juicio de Dios. O sea, al estar separado de Dios, ¿recuerdan lo que hablábamos que era la ira? ¿Quién me refresca un poco de lo que hablábamos que era la ira? ¿Qué es la ira de Dios? No, era el choque. Exacto, que está relacionada con su naturaleza. Es un atributo de Dios. Sí. La ira está relacionada con su naturaleza. Si la naturaleza de Dios es santa, algo que no es santo toca con él, se repele. Y a eso le llamamos ira. Porque Dios no tiene los sentimientos de humano. Estoy bravo con ustedes y los voy a aplastar. Es muy diferente. Los atributos de Dios, es su naturaleza. Por eso Dios nos da una nueva naturaleza,
que nosotros podamos soportarlo a Él. Y es en Cristo que nosotros recibimos esa nueva naturaleza. Entonces, miren esto. En otro tiempo y seguimos los deseos de nuestra carne cumpliendo la voluntad de ella, la voluntad de la carne que es contraria a la voluntad de Dios, y sus depravados deseos siendo por naturaleza hijos de ira como los demás. Aquí también voy a hacer un paréntesis, porque cuando dice siendo por naturaleza, los padres de la iglesia, por ejemplo hablamos de San Jerónimo, Agustín de Hipona también que entra otra vez, hay otros que hablaban, empezando también por Agustín, que él veía, por ejemplo, aquí en esta expresión, la forma bajo la cual él comenzó a hablar de lo que se conoce como el pecado original. Entonces, somos por naturaleza, ¿cierto?, hijos de la ira. Entonces, él comenzó a hacer toda la doctrina del pecado, o utilizó como fundamento este versículo para elaborar toda la doctrina del pecado original del hombre, ¿cierto? Pero después de San Agustín, muchos comenzaron a interpretar este pasaje que no es de fácil interpretación, porque es abierta. ¿Qué significa siendo por naturaleza hijos de ira, como los demás? Es decir, los judíos como los gentiles eran de la naturaleza. Entonces, simplemente dicen, bueno, aquí, aunque puede estar implícito el pecado original, no significa que esté hablando Pablo directamente al pecado original, sino que a lo que se está refiriendo es que la tendencia de la naturaleza caída del hombre es pecado y es rechazo a Dios. Si bien ahí ya entra a jugar el papel del pecado original, él no está refiriéndose explícitamente, específicamente al pecado original, sino que está implícito en el contexto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, todos. Bueno, cuando él dice que somos por naturaleza hijos de ira, significa que nuestras tendencias siempre van en contra a la naturaleza santa de Dios, las tendencias de la carne. Y ya sabemos cuáles son los deseos o los apetitos de la carne. Son iras, contiendas, envidia, celos, enemistades, etc., etc. Eso se infiere como se infiere también el purgatorio. Es una inferencia, sí. Es una inferencia. Pero no está explícito. Él no está hablando aquí o enseñando sobre el pecado original. Más lo hace en la carta a los romanos que acá. Aquí simplemente está diciendo, nuestra naturaleza siempre va volcada y la inclinación es hacia el mal. Por lo tanto, si mi naturaleza está inclinada hacia el mal, significa que mi naturaleza me aleja cada vez más de Dios. Pero ¿por qué si somos hechos a su imagen y semejanza, entonces por qué tenemos eso tan malo? El viejo hombre tiene eso, pero el nuevo hombre es todo lo contrario, nos lleva más a Dios, a Dios, a Dios. Por eso es que tiene que hacer una nueva creación. Te voy respondiendo eso poco a poco. Que incluso podría decir uno es que depende por quién se deje gobernar. Correcto. Pero no era porque nosotros nos fuimos como desfigurando en lo que fue la creación. Correcto. Pues porque éramos, pues Adán y Eva eran... Sí, esa es la consecuencia. La explicación del pecado original. Y el pecado nos ha ido como volviendo en todo eso. Pablo, cuando uno está caminando en Dios y tiene, digamos, se le sale un carro, eso pasa mucho. Sí, todo el tiempo. La naturaleza del hombre es el pecado. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que debe hacer uno? Porque hay que estar en la gracia. Y si ya están, eso no tiene como cierta incidencia espiritual, pues acá. Sí, mira, nosotros, recuerden lo que hablábamos una vez de la vieja y la nueva naturaleza, hoy que estaba hablando con Claudia algo. Imagínate el capuchoncito, la cascarita de frijol que se rompe y se deshace, y digamos que ese es tu viejo hombre, la cascarita de ese frijol que se va yendo y va dando paso a una matica nueva. La nueva naturaleza no es la cáscara, sino que es lo que se va formando. Eso es lo mismo que hace Cristo en nosotros. Nuestra naturaleza antigua se va disecando y va cayendo ese caparazoncito, esa carcasa, para darle paso al nuevo hombre que Cristo a través del bautismo hizo en nosotros. Ese es el propósito de la fe, ese es el propósito del cristianismo. Pero esa carcasa
no la vas a poder eliminar de inmediato después del bautismo. Inmediatamente tú te bautizas y sales y dices, ya no pequé más. No, tienes que cargar esa vieja naturaleza. Y a eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos le llamaba el cuerpo de muerte. Ay de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Que yo no lo quiero tener. Yo no quiero tenemos tener. esa condición hasta la muerte. Sí, tenemos esa condición y ya esa cosa se nos va a quitar. Esa vieja naturaleza. Pero Dios por eso es que dice que nosotros somos injertados. Miren todos los elementos que Dios utiliza, todas las metáforas, somos injertados a Él. Cuando uno es injertado, cuando uno hace un injerto, el injerto no toma el color, la rosa blanca injertada en la rosa roja no toma el color inmediatamente, ella va tomando el color de aquel tallo al cual fue injertado. Entonces no nos desesperemos, no nos sintamos mal por el hecho de que hayan vestigios de nuestro viejo hombre que siempre quieren tomar el control. Es natural, es normal. Bueno, entonces apenas hasta la muerte física es que vamos a estar verdaderamente vivos espiritualmente. Ya lo estamos. Plenamente. Ya lo Plenamente, estamos. pues sin tendencia otra vez a la... Ah, sí, ahí desaparece por completo. Desaparece la carne. Desaparece por completo. Y en la resurrección va a desaparecer por completo. Nuestro cuerpo no va a tener ni siquiera la capacidad de pecar. Vamos a ser incapaces de pecar. Incapaces. Ni siquiera el ocioso que quiera tener un mal pensamiento lo va a poder tener. ¿Cómo es que se hacía eso? ¿Cómo es que era eso? ¿Cómo es que era eso? Sí, sí. Pablo, cuando uno se muere, mi hermano sigue siendo mi hermano. ¿Por qué te quieres hacer de lo que Lo tomamos por el lado positivo o por el lado negativo. Sí, va a seguir siendo tu hermano, pero a un nivel más profundo. A un nivel más profundo. No lo logras, que venga. Va a seguir siendo tu hermano, pero a un nivel más profundo. Pablo, ay, sí, Pero va a ser más hermano él porque es creyente. Pero si no fuese creyente, va a ser más hermano el creyente que él. Pero como es creyente, entonces va a ser hermano al cuadrado. Pablo, si uno resucita y digamos que alguien de su familia faltó, ¿cómo No le te va a vas a dar acordar, duro? no vas a saber quién no está. Eso está en la gracia, en la plenitud. Que te borra de tu corazón. Sí, ¿En serio? ¿Verdad, Pablo? El problema es que no vas a poder sentir tristeza. No puedo sentir tristeza. Porque no va a existir para ti. Eso es Y también sabes por qué, porque vas a estar en la plenitud de Dios, y en la plenitud de Dios vas a ver que todo es perfecto, que todo fue perfecto y que todo está en su lugar. No, va a haber libertad verdadera. Pero va a ser Sí, es verdad. Si usted está con Dios. A ver, la libertad a la que estás refiriéndote es una libertad que está condicionada al tiempo. Vale, pero Allá no hay tiempo. Entonces el concepto de libertad es muy diferente al que manejamos acá en 3D. Pablo, tengo una pregunta ahí con lo que dijo Mario. Y esa promesa que dice que crees, que se dice que crees tú y serás salvo tú y tu y tu familia casa? y tú y tu casa? apropiatela y si será para acá. Apropiese, sí puede falar. Expropiese. Sí, porque apropiese de la civil porque ¿Quién dijo eso? Pues es que no, qué cosa tan... María, igual le digo una cosa, yo creo que uno llega allá y se va a encontrar con gente que uno... No esperaba. Uno dice, esto está aquí. Tenemos 3 minutos para terminar. Lo que lo bonito es que las es como enseñar como lo que la cruz, porque a partir de ahí es que yo pienso, pues o por lo menos yo lo veo mucho en mi familia y dentro del catolicismo nos enseñan mucho a esa culpa, a que siempre estamos persiguiendo la salvación, el perdón. Inclusive lo Pero depende de quién lo enseñe, porque hay sacerdotes de sacerdotes. Por eso, Como es tan pero grande, vas a poder encontrar. Pero lo que digo es como que muchas veces dentro, ese era un temor mío muy grande, que yo, pues hace cuánto conozco a Dios, esa es la salvación. Que no se iba a salvar. Y yo hasta hace 2 o 3 meses digo, listo ya. Pero yo estoy en ese camino años atrás. Entonces pienso que es como esa certeza
de que eso se te clave en tu corazón. Y muchas veces, por ejemplo, en mi familia yo veo que no están enseñados así, o sea, que eso no es lo que nos han enseñado, y que por el contrario es como esa culpa, ese arrepentimiento, esa indignación, que yo tengo que ser perfectos para acercarme. Aquí, ¿recuerdan las palabras del Evangelio cuando nuestro Señor dice: a quien mucho se le perdona, ese mucho ama? Entonces, ¿qué te santifica más? ¿El gozo de la salvación o el temor de la perdición? ¿Qué es más santificante? ¿El gozo de la salvación? Claro. No, es que igual El que actúa por gratitud actúa en libertad. El que actúa por temor actúa con un grillete. Y todo lo que nace del temor, imagínate. Y todo lo que nace del amor, imagínate. Lo que nace de la gratitud y el temor. Solo utiliza esa fuente. Imagínate que el temor es una matriz de la que, unido a tu intención, va a dar a luz algo. O que la gratitud es una matriz unida a tu intención, va a producir algo. Cuando yo uno mi intención a la matriz, que es la gratitud, va a producir obras o unas obras diferentes a la matriz que va a producir el temor unido a mi intención. ¿Cuándo me voy a acercar yo más a Dios? ¿Cuando más le temo al castigo o cuando más me siento en gratitud con Él? No tiene comparación desde ningún punto de vista. Bien. Esta parte era muy interesante, pero son las 1:30. Voy a terminar entonces aquí. Voy a terminar aquí esta parte. Les quedó bien. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Ese pero significa, miren, están mal, pero estaban muertos sus delitos y pecados, pero aquí viene la parte buena, ¿cierto? Para no quedarnos simplemente allí, tranquilos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, es decir, desde el principio, desde antes, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. Es en la unión con Cristo que nosotros vivimos. De gracia habéis sido salvados. De gracia, gratis. Gratis para nosotros. Costoso para Él. Le costó su cuerpo. Y lo otro es que lo dice como algo ya hecho, no como algo que esté pendiente de que también usted se comportó. Ya está hecho. Pablo, y ahí cuando dice con y no en, no se resuelve el interrogante del versículo 23. En parte. Porque dice con y no en. Sí, claro, claro. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los cielos. Bueno, serviría para adobar, digámoslo así, ese argumento, ¿cierto? Para darle más validez. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia. Nosotros vamos a hacer como una especie de, lo que está diciendo, como una obra, una obra de arte de la creación en las manos de Dios para exponer en el cielo y en la tierra. Nosotros somos como un boceto en estos momentos, pero que vamos a ser glorificados y que Dios ya sabe cómo vamos a ser nosotros en la vida o en el mundo venidero. Voy a dejar aquí porque en la próxima charla vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo Dios conjuga el pasado, el presente y el futuro, y es como que ya nos ve allá sentados con Él, desde ya. Padre, gracias por el amor que nos tienes, gracias por lo que somos, por quienes fuimos llamados a ser. Señor, danos la alegría de la revelación, de entender quiénes somos, Padre, para poder desempeñar el papel, el rol que nos has dado, Señor, aquí como iglesia, como parte de tu cuerpo, y ayúdanos a ser dóciles a la cabeza, y que todos nosotros, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y hoy bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, podamos, Señor, tener un corazón abierto a la revelación y ser una iglesia viva que da ejemplo
y que camina en pos de la cabeza, escuchando la cabeza con el derecho que tenemos de escuchar tu voz y ser dirigidos por ti, porque tú has dicho y lo has prometido y es la verdad, que tus ovejas, nosotros, tenemos derecho a escuchar tu voz, que nosotros como ovejas escuchamos tu voz, Señor. Quítanos el velo, la sordera de corazón que no nos permite escuchar tu voz, Señor, para que caminemos firmes y sólidos en la verdad a la que hemos sido llamados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.